Tengan un buen inicio de semana. Esta es la plática correspondiente al día lunes 12 de octubre. En esta plática vamos a abordar el capítulo 7, donde vamos a ver clases y objetos. Entonces, esta plática está dividida en dos. Será revisada entre el día 12 de octubre y la próxima plática, que sería el día 17 de octubre. Bueno, ¿cuáles son los objetivos? Queremos explicar el significado del término orientado al objeto. De igual manera, distinguir entre los términos clase y objeto. Vamos a ver cómo podemos crear objetos en Java. Esto ya lo hemos estado realizando. Vamos a ver cómo se hacen las llamadas a los métodos de un objeto. Y después, bueno, pues ya vamos a revisar un par de clases que están disponibles en el API de Java, que es la clase string y también la clase ArrayList. Pero de esta última, pues nada más vamos a revisar dos métodos, que sería add y get. Uno sirve para meter un elemento a la colección y el otro sirve para recuperar un elemento de la colección. Y también este es un tema que, bueno, se relaciona con el capítulo anterior, que es la creación y uso de arreglos de objetos. Bueno, para la parte de la introducción, allá por el año de 1990, se convirtió en norma para los lenguajes de programación utilizar construcciones especiales llamadas clases y objetos. Entonces, esto dio pie a que esos lenguajes fueran referidos como lenguajes de programación orientados al objeto. Entonces, en este capítulo y en el siguiente vamos a fundar sobre el significado de estos términos y vamos a ver cómo puede ser utilizada estas características para escribir código más fácilmente. Bueno, clases y tipos de datos. Hemos estado utilizando tipos de datos simples, por ejemplo, char, int o double, y estos tipos de datos pues solamente pueden guardar una sola pieza de información. Hay ocasiones que uno necesita que una variable tenga más de una pieza de información. Por ejemplo, en el caso de un libro, este puede tener asociado un título, el autor, un número ISBN y un precio, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de un estudiante, este puede tener asociado un nombre, una matrícula y posiblemente claves para sus cursos. Los tipos simples de datos, en este caso, no nos serían útiles para tener toda la información del libro o del estudiante. Tampoco podemos utilizar un arreglo, porque las diferentes partes de datos no son necesariamente todas del mismo tipo, es decir, no son uniformes. Si vemos, por ejemplo, en el caso del libro, el título y el autor podrían ser cadenas de caracteres, pero en el caso del número, pues a lo mejor estamos hablando de un entero. Entonces no hay uniformidad en los tipos. Por lo tanto, el arreglo no sería viable que lo usemos. En los primeros lenguajes de programación que se utilizaron, como fue C y Pascal, este problema fue resuelto permitiendo utilizar un tipo que guarda más de una pieza de información, y a estos tipos se les denominó como estructuras y registros. Bueno, para el caso de Java, que es el lenguaje que estamos viendo, y de un lenguaje similar a Java llamado C++, fueron un paso más adelante y entonces permitían no solamente crear tipos que guardaran varias piezas de datos, sino que también permitían definir dentro de estos tipos los métodos mediante los cuales procesan los datos que tienen estos tipos. Entonces, un tipo libro podía tener un método que agregara un impuesto al precio de venta. Un tipo estudiante podía tener un método para calcular el promedio de los cursos que estaba tomando. Bueno,
para ver cómo podemos pasar de una aplicación, como las que hemos estado revisando, a tener una clase. Vamos a ver este programa en donde se le está pidiendo al usuario que proporcione una base y una altura para un rectángulo, y después dentro de esta clase tenemos métodos que permiten hallar el área y el perímetro. Y bueno, y se van a mostrar los resultados. Entonces, para hacer eso voy a copiar este código que se encuentra aquí y lo voy a pegar en el editor para entonces poderlo ejecutar. Bueno, para esto lo que voy a hacer es lo siguiente. Para ir organizando nuestra información podemos hacer uso de directorios o carpetas. ¿Cómo creas un directorio o carpeta utilizando un comando en la terminal? El comando que vas a utilizar se llama mkdir. Después anotarías el nombre de la carpeta o directorio que vas a crear. Este comando te va a funcionar siempre y cuando el directorio no haya sido creado anteriormente. Entonces voy a ponerle aquí, estamos con el capítulo 6, voy a escribir capítulo 6, ¿sí? Y doy enter, ¿de acuerdo? Entonces se acaba de crear entonces esta carpeta llamada capítulo 6. Bueno, ahora, para poner los archivos dentro de esa carpeta, lo más fácil es que ustedes se cambien de directorio. Ahorita nos encontramos en el directorio casa. El directorio casa, bueno, aquí está indicado en esta información que está antes del cursor. Esto se llama, esta información que tengo resaltada es lo que se denomina como el indicador de comandos o el prompt. Aquí el prompt me está mostrando alguna información, como por ejemplo me dice cuál es el nombre de la máquina en la que estoy. Me dice, bueno, aquí hay un separador, me pone aquí el tilde para indicarme que estoy en el directorio casa, y después me dice con qué cuenta estoy conectado, en este caso HTGEDA. Y luego aquí, bueno, pues hay es un separador, ¿no? El símbolo de pesos. Bien, entonces, si ustedes quieren saber en qué directorio se encuentra, ya sea porque el indicador de comandos no te dice, puedes utilizar el comando pwd. Entonces le das enter y ahí te dice en qué directorio estás. Entonces, estamos en el directorio, bueno, yo estoy en el directorio que se llama HTGEDA, que a su vez se encuentra dentro del directorio users, y este directorio users se encuentra colgado del directorio raíz. El directorio raíz se representa con una diagonal, ¿no? Y también la diagonal, ahí tiene un doble uso, es usada para separar los nombres de los directorios. Por ejemplo, aquí users y HTGEDA, ahí se está utilizando como separador, ¿no? Pero si la diagonal es lo primero que aparece, entonces este hace referencia, o estamos ahí diciendo, o se está indicando, que es el directorio raíz. Bueno, entonces decía yo que para poner los directorios en el directorio capítulo 6 que se acaba de crear, me convendría cambiarme. Para poderme cambiar, se debe de utilizar el comando cd seguido del nombre del directorio al cual me quiero cambiar. Entonces aquí pondría cd capítulo 6 y le doy enter, ¿no? Entonces puedes observar que el indicador de comandos ya me modificó la información. Ahora me dice capítulo 6, pues para indicarme que estoy en ese directorio. Si quisieras regresarte al directorio que estabas anteriormente, lo que hicimos con esta instrucción, la previa, fue bajar a un directorio. Digo, puedes utilizar el comando pwd nuevamente y ver que capítulo 6 está dentro de HTGEDA. Entonces, cuando tú le dijiste que se cambiara a capítulo 6,
bajamos bajamos de, bueno, nos metimos, o se le indicó que estuviera en un subdirectorio que está dentro de HTGEDA. En otras palabras, HTGEDA es el directorio padre de capítulo 6, así como users es el directorio padre de HTGEDA y el directorio padre de users es en este caso la raíz. ¿Quién es el directorio padre de la raíz? Bueno, la raíz es el único directorio que no tiene padre. De ahí en fuera todos los directorios tienen padre. Bueno, entonces, yo estoy en capítulo 6. Quiero regresarme al directorio HTGEDA. Entonces, me basta con que le diga, regrésate al directorio padre. Para indicar directorio padre, utilizo punto punto. Punto punto es un pseudodirectorio. Entonces pongo cd espacio punto punto. Y con eso, bueno, y doy enter, y con eso me estaría regresando al directorio padre, que es HTGEDA. Bueno, por supuesto que no quiero estar ahí, quiero estar en el directorio capítulo 6. Entonces le pongo nuevamente cd espacio capítulo 6. Recuerda que puedes utilizar flecha hacia arriba con el teclado y te va a dar los últimos comandos que se han ingresado. Entonces, bueno, le di flecha hacia arriba para no tener que escribir. Le doy enter. Bueno, ahora voy a crear el archivo. Pues tú tendrías que poner algo así como nano y la clase que se va a crear, que en este caso sería cálculos rectángulo .java, ¿verdad? Yo en este caso pues no voy a poner, no voy a utilizar ese editor, voy a utilizar otro editor llamado VI o VI. Entonces tendría yo que poner, tú utiliza nano por favor, yo voy a utilizar el VI. Cálculos rectángulo .java. Bueno, entonces aquí voy a insertar lo que copié. Voy a pegar, ¿no? Entonces, ahí está. Ahí está la clase cálculos rectángulo. Bueno, ¿qué se está haciendo en esta clase? Bueno, puedes observar en la línea 1, se está importando la clase scanner. Esto es para poder convertir desde la entrada estándar a un tipo primitivo, ¿no? Luego, en la línea 3 está la cabecera de la clase cálculos rectángulo, nada más tiene aquí el modificador public, y enseguida dentro de esta clase aparecen 3 métodos. Recuerda que para poner sentencias necesitamos poner métodos, necesitamos meter las sentencias dentro de los métodos. Entonces, esta clase es una aplicación porque en la línea 4 tenemos la declaración del método main. Esta cabecera, bueno, ya la hemos visto anteriormente, no voy a hacer más comentarios. En la línea 5 se están declarando cuatro variables reales: base, altura, área y perímetro. En la línea 6 podemos observar que tenemos la declaración de una referencia de tipo scanner llamada teclado. Recuerda que estas referencias o esta variable referencia pues se declara igual que una variable de tipo primitivo, ¿no? Anotas el tipo seguido de el nombre de la variable. Y además se está asignando la creación del objeto. Para crear el objeto, lo vamos a comentar en un momento más, pues se utiliza un tipo especial de método llamado constructor. Este constructor tiene el mismo nombre que la clase, por eso es que aquí nos aparece otra vez scanner, seguido de, bueno, pasándole lo que es la entrada estándar. Y en la línea 7 se está mandando un mensaje a la salida estándar, introducir del rectángulo su. Luego en la línea 8 se pide lo que es la base. Y en la línea 9 se está convirtiendo a un tipo double, lo que se está ingresando a través del teclado y asignándose a la variable base.
Eso mismo se repite, pero ahora para ponerle valor a la variable altura. Y en las líneas 13 y 14, bueno, en la línea 13 se hace la llamada al método calcular área, eh, el- pasando los parámetros base y altura, y la llamada va a devolver pues, lo que se esperaría que es el área, y de igual manera eso se hace en la línea 14. Hay una llamada ahora al método calcular perímetro, pasando también lo mismo, base y altura, y el resultado es puesto en esta variable, ¿sí? En la línea 15 y 16, pues es una salida a pantalla para mostrar el resultado. Y los métodos que están siendo llamados desde el método main, bueno, el primero es calcular área, entonces están pasando dos valores, en este caso la base y altura. Estos dos valores son multiplicados y son regresados, ¿verdad? Y lo que se regresa, bueno, pues eso será el área y es puesta en esta variable, ¿sí? Cuando se llama al método calcular perímetro, también se están pasando la base y la altura, pero en este caso, bueno, primeramente son sumados esos dos parámetros y luego multiplicados por 2 para obtener lo que es el perímetro, y el resultado es puesto en la variable llamada perímetro, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, eh, esto lo voy a compilar. Para compilarlo, bueno, hay que utilizar el comando javac, y luego escribimos el nombre de la clase, cálculosrectángulo.java, ¿verdad? Y presiono Enter. Entonces se lleva a cabo la compilación y posteriormente, bueno, puedo ejecutar el código dando el comando java cálculos rectángulo, ¿verdad? Entonces me pide que se introduzca la base, vamos a ponerle, si gustan, 3.4, y de altura le podemos poner 2.8, y bueno, pues ya me dice entonces cuánto es el valor del área y cuál es el valor del perímetro. Quizás aquí a algunos de ustedes les llame la atención el resultado del perímetro. Quizás estarían esperando que diga que el perímetro es 12.4 y no 12.399. La razón de esto es porque cuando, cuando se guarda el 3.4 o 2.8 en, en, en un double, no se guarda de manera exacta, sino se guarda una aproximación, y esa aproximación entonces lleva a que después obtengamos resultados como de este tipo, ¿no? Claro, podría uno en un momento dado pues hacer algún proceso para, eh, para hacer un redondeo, ¿verdad? A una cierta cantidad de cifras, y ya de esa manera nos pueda aparecer 12.4 o a lo mejor 12.40. Bueno, regresando con la lectura del documento, pues entonces se debe de observar lo útil que puede ser en un momento dado que si vamos a estar manejando rectángulos, pues en vez de tener que escribir muchas variables y varios métodos que calculen el área y el perímetro del rectángulo, puede ser útil que en un momento dado se tenga un tipo rectángulo, el cual se ha creado con una sola variable, y después emplear los métodos que hayan sido escritos para ese tipo. Y bueno, no necesitaría algún usuario o ustedes saber cómo están hechos los cálculos. Esto es más o menos parecido a como alguien que va a manejar un auto. No necesita saber cómo funciona un motor, el motor del auto, para poderlo manejar. Es una situación similar. Bueno, el hecho de tener un tipo que nos permita guardar entonces datos en este caso del rectángulo, y además eh, métodos que nos permitan hacer cálculos, como por ejemplo el área o el perímetro, esto es lo que hacen los lenguajes orientados al objeto. Entonces, en una construcción especial se van a estar colocando lo que son datos y métodos. Permíteme tantito porque estoy ocupando
ocupado. Vaya. Entonces, los datos y métodos son, eh, son puestos en esta construcción que se denomina clase. Ya hemos visto algunas clases y, y son aquellas que tienen el método main, como la que acabamos de ver, además de algunos métodos adicionales, ¿no? La que acabamos de ver tiene main y también tenía un método para calcular el perímetro y otro para calcular el área. Es posible que, bueno, también podemos utilizar las clases para ok, perdón. Ok. Entonces, hay dos aspectos que se deben de manejar o se deben de considerar en el diseño de una clase. Es decir, establecer, establecer los datos que va a tener y además las tareas que va a realizar. Entonces, los diferentes elementos de datos que una clase tiene los les vamos a llamar atributos de la clase y para la parte de las tareas las vamos a referir como los métodos. Entonces, serían las dos partes que tendríamos que considerar en el diseño de una clase, lo que son los atributos y, por otro lado, lo que son los métodos. Bueno, ya hemos visto cómo podemos utilizar métodos dentro de una clase. Para eso, pues simplemente necesitamos hacer la llamada y con eso sería suficiente, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora cómo podemos utilizar los métodos que se encuentran en otra clase. Y de esto, bueno, pues ya lo hemos hecho anteriormente cuando se ha utilizado la clase Scanner. Bueno, vamos a hablar ahora de los objetos. Para poder utilizar los métodos de una clase, en algunos casos, es necesario que ustedes creen un objeto. Y entonces, necesitamos hacer la distinción entre lo que es una clase y lo que es un objeto. Podemos pensar que una clase es una especie de plano o plantilla y de esta los objetos se van a generar. Entonces, un objeto va a ser una instancia individual de esa clase, o podríamos decir un ejemplo. Entonces, si ustedes tienen un sistema que es utilizado por una librería, entonces esta puede tener pues varios libros y no es necesario que se defina el libro tantas como libros se tengan. Bastaría con que se defina, quede definido el libro en una ocasión, esto en una clase, y luego generar tantos objetos como en un momento dado se quiera a partir de la clase. Y cada uno de cada una de estas representaciones pues va a ser un libro, como podemos ver aquí en esta figura. Entonces tenemos la clase, perdón, esta cosa está un poco. Entonces tenemos la clase libro. Aquí podemos observar que bueno, están
anotados algunos de sus atributos o datos que debe de manejar: autor, título, número ISBN, precio. Y bueno, y también algunos métodos pues deberán de estar aquí en esta parte. Aquí no está anotado ninguno en particular. Y ya teniendo definida entonces la clase libro, entonces ya se pueden crear lo que estábamos diciendo, instancias de esa clase u objetos a partir de esa clase. Y ya cada objeto pues entonces tendrá detallado quién es el autor, cuál es el título, etcétera. Bueno, en, en un programa pues entonces podrían aparecer varias clases y pues tantas como objetos en un momento dado se tengan que generar. En el caso de un sistema que se tenga para una biblioteca o librería, podríamos tener pues clases para manejar libros, bueno, clase para libro, una clase para los clientes, una clase para los proveedores y así sucesivamente, ¿no? En el caso de que estés hablando de un sistema para una administración universitaria, pues posiblemente tendrás una clase para los estudiantes, una clase para los cursos, una clase para los profesores y así. Entonces, en la programación orientada al objeto, van a tener ustedes que definir una o más clases que podrían interactuar entre ellas. Vamos a ver esto creando y usando objetos de clases predefinidas. Estas pueden haber sido definidas por el usuario o bien bien pudieron haber sido elaboradas por los desarrolladores de Java y dadas como parte del kit de desarrollo de Java o del JDK. Entonces, partiendo del primer ejemplo que se vio, vamos a ver cómo tendríamos que utilizar una clase que nos haga los cálculos que habíamos comentado para un rectángulo. Entonces, esta clase rectángulo va a requerir como datos, como atributos, una base y una altura. Y, eh, y a partir de ellos, pues deberá de hacer algunos cálculos. ¿Cuáles cálculos? Bueno, pues como el que ya habíamos comentado, que es el área y lo que es el perímetro. Bueno, entonces la clase rectángulo ya está escrita y se llama rectángulo.java. Esta pues la tendrías que descargar. Aquí hay un enlace del cual podrías obtenerlo, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya lo copié. Y para proceder, bueno, para hacer la descarga aquí en la terminal, podemos para esta parte, entonces, hay un comando que se puede utilizar llamado wget. Con ese se pueden hacer descargas de internet, simplemente teniendo el enlace y ya le dices, ¿no? Puede ser usado como para descargar un PDF o en este caso un archivo .java, ¿no? Entonces le voy a pegar aquí el enlace que copié y procedo a hacer la descarga. Bueno, pues ahí está mi archivo, ¿no? Se llama rectángulo. Para verificar que efectivamente está, recuerda que hay un comando llamado ls. Este comando ls te muestra los archivos y directorios que están en el directorio de trabajo. En este caso el directorio de trabajo pues es capítulo 6. Ahí estoy en ese, ¿no? Le doy ls y ahí puedo ver, ¿no? Por aquí está mi archivo que se llama rectángulo.java. ¿De acuerdo? Bueno, ok. Entonces, en el siguiente capítulo, bueno, vamos a ver cómo está hecha esta clase.
Ahorita simplemente la vamos a utilizar. Entonces, para poder, eh, para poder crear algo de este tipo, vamos a tener que iniciar haciendo una declaración de ese tipo. Entonces, la declaración pues, es similar a las declaraciones que se llevan a cabo con tipos simples. Es decir, vas a anotar tú el tipo, en este caso pues, el tipo lo da la clase, sería en este caso rectángulo, y seguido de un nombre, ¿verdad? Entonces, lo que está haciendo esta declaración es crear una variable que va a guardar una referencia a un objeto en vez del en vez del propio objeto. Entonces, una referencia es un nombre para una localidad de memoria. Y bueno, y hasta ahí pues no se ha reservado todavía espacio para para el objeto rectángulo. Entonces, hemos dicho que un objeto también se le conoce o se le llama instancia, ¿verdad? De una clase. Entonces, el proceso de crear un objeto se le denomina como instanciación. Entonces, vas a crear un objeto, bueno, pues también puedes decir una instanciación. Y para llevar a cabo la creación de este objeto, hay que utilizar un método especial de esa clase. Ese método especial es el constructor. El constructor es un método, ya habíamos dicho, que siempre tendrá el mismo nombre que la clase. Cuando ustedes crean un objeto nuevo, este método especial pues, va a ser llamado siempre y la función pues es reservar espacio suficiente en la memoria del sistema operativo o de la computadora para poder guardar el objeto requerido. En este caso, bueno, necesitaremos algo del tamaño suficiente para tener un objeto de la clase rectángulo. El constructor de esta clase rectángulo, bueno, ha sido diseñado para que cada vez que un objeto rectángulo nuevo es creado, la base y la altura sean puestas. Estas se van a poner con los valores que el usuario de la clase le esté mandando. Entonces, cuando ustedes creen un objeto rectángulo, le tienen que indicar la base y la altura al mismo tiempo. Enseguida, bueno, hay un ejemplo de cómo se llama a este constructor para poder crear entonces un rectángulo que tiene de base 7.5 y de altura 12.5. Entonces, de esa manera, se estaría reservando espacio en memoria para un rectángulo nuevo. Entonces, se utiliza el constructor, que habíamos dicho, bueno, tiene el mismo nombre que la clase, precedido de la palabra reservada new. Con eso se estaría reservando la memoria para el objeto. Y entonces en la clase rectángulo está definido el constructor para que se le proporcionen dos elementos de datos. Estos deben de ser de tipo doble, mandados como parámetros. En este caso se estaría enviando 7.5 y 12.5. Y entonces la localidad del objeto nuevo, es decir, la dirección en donde se encuentra este objeto, está guardado en la localidad llamada mi rectángulo. Es decir, en esa variable, en la variable mi rectángulo. En la variable mi rectángulo, repito, aparece o está la dirección de ese objeto. Y ya con esa dirección, entonces, yendo a esa dirección es en donde se encuentra el objeto. Bueno, cuando ustedes quieran utilizar o referirse a este objeto rectángulo nuevo, pues entonces habría que hacerlo a través de quien tiene la dirección. Y esta es la variable mi rectángulo. Bueno,
De igual manera como se hace con la declaración e inicialización de tipos simples, en Java podemos declarar la referencia y crear el objeto nuevo en una sola línea como se muestra enseguida. Entonces, aquí estamos combinando las dos últimas instrucciones que vimos, es decir, la declaración junto con la creación del objeto. Bueno, hay varias maneras de definir los constructores. Eso ya dependerá del diseño, o bueno, de lo que se quiera que se haga al momento de crear el objeto. Si estamos pensando, por ejemplo, en una cuenta bancaria, entonces quizás se quiera poner cuál es el límite de sobregiro para un valor particular al momento de crear la cuenta. Aunque también ya hemos, por ejemplo, utilizado la clase Scanner y hemos hecho la declaración de la referencia y además la creación del objeto, y hemos pasado lo que es, en este caso, o la manera como identifica Java, lo que es la entrada estándar, es decir, el teclado. Bueno, el diseño de esta clase rectángulo está escrita para asegurarnos de que ningún programa pueda asignar valores a los atributos directamente. De esta forma, los datos de la clase en la clase quedan protegidos, porque la única manera como se podrían cambiar pues sería a través de los métodos. No se puede hacer de forma directa. Y esto que se está haciendo, esta protección de tus atributos, es lo que se conoce como encapsulación. Bueno, entonces enseguida está una tabla que me da los métodos de la clase rectángulo, además con una breve descripción de lo que hace el método, y también me dice qué es lo que qué es lo que se le tiene que pasar y qué es lo que en un momento dado devuelve. Bueno, entonces, el primero pues es el constructor que ya habíamos comentado, que tiene el mismo nombre que la clase. Se llama rectángulo y es un constructor, y entonces tienes que pasarle dos tipos double para uno es la base y el otro es la altura, ¿verdad? Y estos sirven para poner los valores de esos atributos. El constructor pues no devuelve, bueno, no aplica, simplemente no tiene, el concepto de salida no se maneja. Los constructores por diseño nunca devuelven nada, y no tiene uno que indicar como lo hace por ejemplo con los métodos usando void, de que el constructor no va a devolver nada, simplemente uno no anota nada, ¿de acuerdo? Luego tenemos métodos mutadores o métodos que modifican a los atributos. Vamos a utilizar esta convención de que todos los métodos que me modifiquen a un atributo van a ir precedidos de esta palabra set, y enseguida, bueno, aparecería el nombre del atributo que estarían modificando. Entonces, hay un atributo en el diseño de esta clase que se llama base. Entonces, pues al momento de que uno entonces ve un nombre como este, pues automáticamente sabe ya para qué o cuál es la función de ese método, ¿no? Que sería poner el valor, en este caso, de la base. Y para eso, pues es necesario que se le suministre un double. ¿Qué es lo que va a devolver? Ninguno. Generalmente todos nuestros métodos mutadores o que están modificando algún atributo no van a devolver nada. Y bueno, eso que comentamos para el atributo base, también hay un método modificador para lo que es la altura, y el método se llama setAltura, y hay que pasarle un double, como se comenta acá, y no devuelve nada, ¿verdad? Luego están los métodos de consulta. Estos métodos de consulta van a empezar con esta palabra get, seguido del
del atributo del cual se estaría obteniendo o sacando lo que es el valor. Entonces, el primero pues estaría devolviendo el valor que tiene el atributo base y el otro de la altura estaría devolviendo el de la altura, ¿verdad? No hay que pasarle nada a ninguno de esos dos métodos. Generalmente la mayoría de los métodos get no les tienes que pasar nada. Y lo que te estarían devolviendo, pues, es en este caso ambos un doble, ¿no? Sería la base y la altura, pues están en este caso representados con un doble. Y ya después, bueno, están estos otros dos métodos. El método calcular área, bueno, su nombre lo indica, y te estaría regresando un tipo doble. Y hay otro método llamado calcular perímetro, también pues, su nombre indica lo que estarían haciendo. Bueno, por supuesto que, bueno, ya dijimos que en este caso, los valores de la base y la altura son dados cuando se llama al consultor. Pero también se dejó también estos métodos mutadores, el set base y el set altura, se pueden en un momento dado modificar estos valores. Si en un momento dado, bueno, ya lo decíamos, si quieres saber los valores de esos atributos, pues entonces habría que utilizar los métodos de consulta correspondientes, ¿no? Get base y get altura. Entonces estos regresan o leen esas propiedades. Bueno, ya hemos usado métodos de la clase scanner y hemos hecho algo como esto, ¿no? Por ejemplo, ya una vez que tenemos una referencia scanner y a la cual se le ha asignado un objeto de ese tipo, ya está una posibilidad de utilizar un método como nextInt, ¿verdad? Entonces, en la llamada a ese método, al método nextInt, desde otra clase, tenemos que utilizar, como podemos ver aquí, el nombre del objeto, que en este caso bueno, se llama teclado, y además el nombre del método, ¿verdad? Aquí es importante el orden, ¿verdad? Primeramente va el nombre del objeto y después va el nombre del método. Y deben de ir separados por una parada completa, o bueno, como también se le conoce al punto, operador punto. Entonces, cuando queramos utilizar algunos de los métodos de la clase rectángulo, si lo hacemos desde otra clase, por ejemplo, queremos usar el método setBase, pues lo tendríamos que hacer de esta manera, ¿verdad? Ponemos el nombre del objeto, o la referencia, que en este caso es mi rectángulo, el operador punto, y después el nombre del método, ¿verdad? Y bueno, setBase necesita o requiere que se pase un doble. Bueno, si ustedes llaman los métodos dentro de una clase, tienes que usar solo el nombre del método, con eso es suficiente. Pero esta es una manera abreviada y por ejemplo si tienes una llamada como esta, la llamada al método demo pasando X, lo que está indicando ahí es que ese método, el método demo, está en esa clase. Java tiene una palabra reservada llamada this para indicar que está dentro de una clase, ya sea el atributo o el método, ¿no? Entonces, decíamos que esto que tenemos acá, esta llamada a un método que está dentro de la misma clase, es una abreviatura para esto que tenemos acá, ¿sí? Cuando tú codificas algo como esto, pues realmente Java lo termina viendo de esta manera. Si no le dijiste o si no lo estás tú calificando con algún objeto, pues entonces Java asume o supone que se está utilizando un atributo de la propia clase y por lo tanto le completa con el this. Bueno, hay que tener cuidado porque ya hemos visto que si ustedes utilizan una variable o pretendes usar una variable y no ha sido inicializada, al momento de compilar te va a generar un error.
Entonces, de igual manera, si ustedes utilizan un método de un objeto y no has reservado memoria para ese objeto, entonces se podría generar también un problema, pero ahora sería en tiempo de ejecución, ya no en tiempo de compilación. Para el caso de Java, cuando una referencia es creada sin asignarle un objeto nuevo en la misma línea, podrían ustedes ponerle el valor de null. Ese valor null que por ahí pedimos que devolviera uno de los ejercicios de la evaluación pasada. Con esto, el valor null estaría indicando que no se ha reservado espacio, ¿no? O en otras palabras, podríamos decir que la referencia que estaría guardando, en caso de que tenga null, pues es eh, una dirección nula, ¿no? Y ustedes pueden asignar este null a, a una referencia en cualquier parte del programa y también a cualquier tipo de referencia. Bueno, y aquí lo podemos ver. Aquí está primeramente la declaración, luego se asigna lo que es el objeto a esa referencia, pero después, código más adelante, aquí se le asigna null, ¿verdad? Y es totalmente válido asignarle null. De esa manera, entonces, mi rectángulo o la referencia ya no va a estar guardando la dirección de este objeto que había sido creado aquí. En ese momento ya no tiene esa dirección porque ya se le puso null, ¿sí? Bueno, y también en un momento dado podemos ver si esa referencia es igual a null o es diferente a null. Aquí aclaro que para las referencias los únicos dos operadores de comparación que se permiten es el operador de igual a y el de diferente. Los otros operadores de comparación, menor, mayor, menor que o igual a o mayor que o igual a, no se pueden utilizar con referencias, no tiene sentido. Bueno, vamos a ver ahora eh, una clase que hace uso de esta clase bueno, la que se descargó y de la cual estuvimos comentando qué cosas hacía, de la clase rectángulo. Entonces, para eso voy a tener que copiar el código que está aquí para crear el archivo que se llama probador rectángulo. Entonces, voy a copiar ese código y pues ustedes le ponen nano, yo le voy a poner vi para crear el archivo probador rectángulo .java y entonces ahora voy a pegar. Bueno, pues aquí está la clase probador rectángulo. Bueno, pueden ver que en la línea 2 se está importando la clase scanner, esto con la finalidad de poder crear un objeto de ese tipo dentro del único método que es el método main. En la línea 6 se está declarando una variable de tipo scanner y se está creando el objeto correspondiente, ¿verdad? De esa manera pues voy a poder acceder a los métodos de la clase scanner a través de la referencia teclado. Se están declarando dos variables que se utilizarán para la base y la altura. Y después en la línea 12, aquí estoy creando una referencia del tipo rectángulo con el nombre mi rectángulo. Como lo habíamos ya manejado o comentado en la nota. En la línea 14, bueno, se manda un mensaje a pantalla donde se pide la base y después, bueno, se utiliza el método nextDouble para convertir lo que se haya ingresado a un número real y sea asignado a la variable base. Luego se repite lo anterior, pero ahora para manejar lo que es la altura. En la línea 20 podemos observar que se va a crear un objeto utilizando este método especial que dijimos que es el constructor, pasando la base y la altura.
y la dirección es asignada a esta variable, mi rectángulo. Ya después en las líneas 24 a la 31, bueno, tenemos 4 sentencias de salida para mostrar lo que es la base, la altura, hacer el cálculo del área y el cálculo del perímetro, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que hace este programa. Lo voy a guardar y me voy a salir para poderlo compilar. Entonces ahora voy a poner Java C, probador rectángulo. Cuando ya compiles este programa, es importante que hayas descargado previamente la clase rectángulo, ¿verdad? Aquí yo ya lo hice cuando utilicé el comando wget. Bueno, entonces voy a proceder a compilar. Aquí podrías preguntarte, bueno, ¿y también necesito compilar la clase rectángulo? Realmente no, porque en este caso el compilador de Java lo detectaría. Se daría cuenta de que para poder compilar la clase probador rectángulo, necesita la versión compilada de la clase de rectángulo. Y como no está compilada, pues entonces lleva a cabo el proceso de compilación primeramente de la clase rectángulo y después de esta clase probador rectángulo. Si yo le doy el comando ls para ver qué archivos están, puedes tú aquí observar que está la versión compilada de la clase probador rectángulo.class. Estos habíamos dicho que eran los bytecodes. Y también está la versión compilada de rectángulo.java, ¿no? Rectángulo.class. Entonces, el compilador de Java automáticamente detecta cuáles son las clases que necesita compilar. Entonces, en este caso, pues compiló 2 clases, a pesar de que yo nada más le haya dicho que compilara probador rectángulo. Bueno, ya que tengo eso, entonces ahora sí puedo ejecutar la clase. Le doy Java probador rectángulo y pues ya me pide que ingrese la base 2.5, por ejemplo, y en la altura pues 3.5, ¿no? Ya le doy Enter, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí está la salida de este probador rectángulo. Bueno, en este programa que acabamos de ver, bueno, pues no se utilizaron los métodos setBase ni setAltura porque no se pretendía cambiar esos valores, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ya en la siguiente presentación otra clase que también es muy interesante, que permite manejar cadenas, que es la clase string, ¿sí? Pero por el momento pues vamos a dejar hasta aquí bueno, todavía no. Déjenme hacer algún comentario aquí extra a esto. Yo puse aquí, o bueno, en este momento podemos ver que yo tengo aquí 6 archivos, ¿verdad? A lo mejor ya una vez que terminaste dices, bueno, yo ya no quiero esos archivos, los quiero borrar. ¿Cómo puedo borrar? Para borrar hay un comando que se llama rm. Este comando sirve exclusivamente para borrar archivos. Para borrar directorios es otro comando. Entonces, tú puedes poner rm seguido de lo que quieras borrar y puedes poner todos los que quieras, ¿no? O sea, podrías tú decirle, a ver, quiero que borres cálculos rectángulo.class, quiero que borres cálculos rectángulo.java. Yo aquí estoy utilizando la tecla de tabulador para completar más rápido lo que quiero escribir. Recuerda que eso es algo que permite en este caso la terminal, ¿no? A lo mejor ahorita tú dirías, bueno, y no hay una manera más rápida de decir, por ejemplo, quita todos los archivos que se llamen cálculos rectángulo seguido de lo que sea. Porque estos dos archivos que estoy aquí pretendiendo quitar, pues los dos empiezan igual, pero tienen una extensión distinta, ¿no? Sí se puede hacer algo como eso. Sí se pueden escribir grupos de archivos
utilizando los comodines. Entonces, un carácter comodín es el asterisco. El asterisco permite reemplazar por cero o más caracteres cualesquiera. Entonces, cuando yo pongo RM, cálculos rectángulo, asterisco, bueno, en ese asterisco puede ser ningún carácter o puede ser punto .java, puede ser punto .class. O sea, ahí estaría borrando todo lo que empiece con cálculos rectángulo. Le voy a dar enter para ver que efectivamente los borra. Bueno, ahí yo digo que efectivamente los borra porque no me mandó ningún mensaje, ¿verdad? Ningún mensaje de error. Pero si quiero verificar que efectivamente fue borrado, vuelvo a utilizar mi comando ls. Entonces le doy ls y vemos que ya nada más me quedan 4 archivos, ¿verdad? Bueno, eh, podría también hacer un borrado así un poco más, porque aquí, por ejemplo, vamos a pensar que quiero borrar estos 4 archivos. Digo, una manera así rápida sería, ponle rm asterisco, nada más que ahí hay que tener cuidado cuando llegues a poner eso, hay que estar muy seguro, porque una vez que hayas borrado un archivo, no hay manera de recuperarlo, no hay papelera de reciclaje, así que ese archivo se perdió, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, eh, pensando que hubiera más archivos y a mí nada más me interesara quitar estos que tienen rectángulo, entonces yo podría escribir algo como esto. Podría poner rm, espacio, asterisco, rectángulo y luego asterisco. ¿Sí? Si en un momento dado no estás así como que muy seguro de qué es lo que se va a quitar, entonces antes de que le pongas el rm, en vez de poner rm, ponle ls y le das enter. Y ya entonces eso es lo que eso es lo que estarías quitando, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, si dices, ok, ya que vi con ls y lo que siga, que efectivamente es lo que quiero quitar, pues entonces ahora sí le pongo rm y ya procedo a borrar, ¿sí? En ese momento ya mi directorio capítulo 6 quedó vacío. Bueno, pregunta, ¿cómo me regreso al directorio padre? Bueno, dijimos cd espacio punto punto. Punto punto hace referencia al directorio padre. Y entonces ahora ya estoy en el directorio casa, eh, que es pues, el directorio padre, ¿no? Eh, te decía que para quitar archivos se utiliza el comando rm. Para quitar directorios hay que utilizar el comando que se llama rmdir. Y el nombre del directorio, capítulo 6. ¿Sí? Este comando rmdir te va a funcionar siempre y cuando el directorio esté vacío. Efectivamente el directorio capítulo 6 ya está vacío, fue parte de lo que estuvimos haciendo con el comando rm. Por lo tanto, al utilizar el comando rmdir, pues debe de funcionar. Ahí está. No me mandó ningún mensaje, por lo tanto funcionó. Bueno, pues entonces espero que con con esto que comentamos y con esto que comentamos acerca de las clases y del uso de las clases de Java, eh, podamos seguir avanzando en estos temas y que también estos comandos que acabamos de ver de la terminal, pues los empiecen a utilizar. Pues no me quedaría más que pedirles, bueno, pues que hagan por ahí la tarea y si tienen alguna duda de este material, pues no duden en contactarme. Nos estaremos saludando posteriormente. Gracias por su tiempo. Hasta pronto.